Mi mamá nos abandonó y volvió 40 años después. Volví del kinder y la casa estaba demasiado callada. Mi hermano de 3 años se me quedó grabado para siempre, abrazando su oso y repitiendo, mamá ya no me quiere, punto. Yo tenía 5 años cuando mi mamá desapareció de nuestra vida, y no lo digo como figura. Ese día regresé del kinder, dejé mi mochila en el piso y empecé a llamarla por toda la casa, pensando que estaba en el patio, en la cocina o hablando con alguna vecina como cualquier otra tarde. No contestó nadie. Entonces encontré a mi hermanito menor en su sillita mecedora, llorando con la cara empapada, apretando un oso de peluche contra el pecho mientras repetía una y otra vez, mamá ya no me quiere, mamá ya no me quiere. Ese recuerdo me persiguió toda la vida porque, incluso a los 5 años, entendí que algo irreversible había pasado. Mis otros hermanos también estaban confundidos, y yo hice lo que pude por calmarlos aunque apenas era una niña tratando de entender por qué el aire de la casa se sentía vacío y por qué de pronto todo parecía demasiado grande y demasiado silencioso. Mi papá apareció después, alterado pero intentando actuar como si tuviera un plan. Unos 2 días más tarde nos llevó con una tía y nos dijo que volvería por nosotros en unos días, que todo se iba a arreglar, que solo necesitaba resolver unas cosas, como si el caos pudiera ponerse en pausa con una promesa. No volvió en unos días. En realidad, no lo volví a ver hasta que yo tenía 14 años, y cuando por fin apareció ni siquiera lo reconocí de inmediato. Ya era un hombre destruido por el alcohol, con la mirada perdida y una vida tan rota que muchas veces ni casa tenía. Lo vi unas pocas veces más antes de que muriera. No sé qué parte de él murió primero, si el padre que prometió volver o el hombre que terminó vagando de un lugar a otro, pero para cuando falleció yo ya había aprendido que hay personas que abandonan incluso cuando siguen respirando y que una tumba no cambia lo que hicieron en vida. Crecí de casa en casa entre familiares, con esa clase de silencio que en las familias se hereda como si fuera un mueble viejo. Nadie hablaba mucho de mi mamá. Era como si nombrarla pudiera abrir un hoyo debajo de todos nosotros, así que aprendimos a acomodarnos alrededor de la ausencia y a fingir que eso también era una forma de normalidad. Había reglas no dichas en cada casa, no preguntar demasiado, no llorar en momentos inconvenientes, agradecer todo, no hacer olas. Supongo que muchos adultos hicieron lo que pudieron, pero ser la niña que siempre llega con una bolsa, con hermanos igual de perdidos y con una historia que nadie quiere tocar, te enseña muy pronto a hacerte pequeña. Cuando yo tenía 15 años, además, me enteré de que había otro hermano mayor por parte de mi mamá. Ella también lo había abandonado. Esa noticia me sacudió de una forma extraña, por un lado me hizo sentir menos sola, y por otro confirmó que irse no había sido un accidente ni una crisis momentánea. Era un patrón. Pasaron décadas. Los hermanos de mi mamá tampoco sabían que había sido de ella, y mi abuela murió sin volver a saber dónde estaba su hija. Finalmente, una de mis tías contrató a un detective privado, y 40 años después de aquel día en que salí del kinder, encontraron a mi mamá. Cuando nos dieron la noticia, sentí algo que se parecía a la esperanza, aunque me avergüenza admitirlo. Una parte de mí, ya adulta y supuestamente curtida, todavía quería una explicación que acomodara todo, una enfermedad, una tragedia, un arrepentimiento, cualquier cosa que transformara el abandono en algo menos personal y me permitiera pensar que no fuimos simplemente desechables para ella. Uno de mis hermanos y yo aceptamos verla una sola vez. Fuimos con los nervios de quien se acerca a una puerta cerrada durante toda una vida, imaginando que detrás habría al menos una verdad dolorosa pero humana. La mujer que conocimos no era misteriosa ni trágica, era simplemente fría. No mostró interés real por nosotros, no parecía conmovida por el hecho de que uno de mis hermanos ya había muerto para entonces, y hablaba de todo con una distancia que me heló más que cualquier grito. No hizo preguntas de madre, no quiso saber quiénes éramos de verdad, qué vidas habíamos tenido, qué nos había pasado después de que ella se fue. No hubo disculpa verdadera, no hubo respuestas que repararan algo, y mucho menos amor. Salí de esa reunión con una claridad brutal. Yo había pasado años imaginando a mi mamá como una ausencia enorme, pero en persona era algo peor, porque confirmó que no nos había perdido, nos había soltado, y no parecía considerar eso una tragedia. Este año ella cumple 90, y yo no pienso volver a verla ni a hablar con ella. Mi tía la llama cada ciertos meses, más que nada para comprobar si sigue viva, y cada vez que me lo cuenta siento la misma mezcla de incredulidad y vacío.
Alguien puede estar vivo y aún así haber dejado de ser madre hace muchísimo tiempo. Hace un tiempo también mandé mi ADN a una de esas plataformas de genealogía, no por curiosidad romántica sino por precaución emocional. Necesitaba saber si había más hermanos abandonados por ahí, más piezas ocultas de una historia que nunca nos contaron. No apareció nadie más, y por raro que suene, ese resultado fue lo más parecido a la paz que he obtenido en todo esto. ¿Estoy mal por no querer volver a ver ni hablar con mi mamá aunque ya es una anciana? ¿Soy cruel si digo que encontrarla no cerró nada y solo confirmó lo peor? ¿Debería intentar escuchar su versión otra vez, o ya le di más de lo que me debía a mí misma? Respuesta 1. No le debes una segunda oportunidad a alguien que tuvo 40 años para dar explicaciones. 4.8K. Respuesta 2. La imagen de tu hermanito con el oso me rompió el corazón. Entiendo perfectamente por qué esa reunión fue suficiente para toda una vida. 3.9K. Respuesta 3. Hiciste lo correcto al buscar respuestas, pero también al poner un límite cuando viste quién era en realidad. Mi cuñada besó a mi hijo en el pasillo. Vi a mi cuñada apagar la luz y arrinconar a mi hijo en el pasillo. Hasta hoy, no sé si fui testigo de un abuso, de una relación secreta o del inicio de la ruptura de toda mi familia. Nunca pensé que terminaría contando esto en un foro público, pero ya no sé qué hacer. Tengo más de 60 años, llevo más de 3 décadas casada con un hombre bueno y estable, y tenemos 2 hijos adultos que siempre han sido el centro de nuestra vida. Mi hijo menor, al que llamaré Darío, tenía 23 años en 2023 cuando terminó la universidad y empezó a buscar su camino laboral. Durante casi un año vivió gratis en casa de mi cuñada Lidia y su esposo Tomás, junto con otros familiares, mientras ahorraba para independizarse. En ese tiempo, yo pensaba que todo había sido una ayuda familiar normal. Darío hablaba bien de ellos, consiguió otro empleo, se mudó por su cuenta y yo agradecí que lo hubieran recibido sin cobrarnos nada. Jamás se me ocurrió mirar esa etapa con sospecha. Luego, en 2024, murió mi suegro. Toda la familia se reunió en la casa de Lidia y Tomás porque quedaba cerca de donde serían los servicios y el funeral. El ambiente era de tristeza, pero también de caos, porque la familia de mi esposo suele beber muchísimo y consumir otras cosas cuando se juntan, y con el duelo eso se disparó más. Mi esposo y yo no participamos demasiado en eso. Yo estaba nerviosa por el funeral del día siguiente, dormía ligero y además me incomodaba ver a tanta gente pasada de copas en una casa llena. Esa noche, cuando casi todos ya estaban instalados entre 2 habitaciones, sillones y un colchón inflable en la sala, me levanté para buscar a Darío. Lo encontré en el garaje con Lidia, los dos tomando y fumando. Le hablé con calma y le dije que ya era suficiente, que al día siguiente sería largo y pesado para todos. Él me respondió un sí, ya voy medio arrastrado, como alguien que apenas se sostiene, y empezó a bajar tambaleándose hacia donde estaban los baños y el área común. Desde donde estaba mi cama, yo tenía vista directa al pasillo y al pie de las escaleras. Vi a Darío salir del baño todavía desorientado, y en ese momento apareció Lidia. Sin decir nada, apagó la luz del pasillo, lo empujó con las 2 manos hacia una esquina y empezó a besarlo. Me quedé helada unos segundos, de verdad sin entender lo que estaba viendo. Después reaccioné y grité algo como Darío, vete a dormir ahora mismo, con una voz que hasta a mí me sorprendió. Lidia se separó de golpe y él se fue sin decir nada, como si estuviera demasiado aturdido para procesar algo. Al día siguiente fue el funeral, y yo funcioné en automático. No lloré tranquila, no acompañé tranquila, no pude ni mirar a Lidia sin sentir náusea. En un momento aparté a Darío y le pregunté si recordaba algo de la noche anterior, y me dijo que no, con cara de auténtica sorpresa. No sé si le creí del todo, pero sí sé que estaba muy afectado. No se lo conté a mi esposo en ese momento porque él es muy cercano a Lidia y temí que pensara que yo había malinterpretado todo en medio del cansancio. Tampoco enfrenté a Lidia durante esos días porque me sentía en shock y porque no quería convertir un funeral en una explosión familiar. Así que me tragué todo y regresamos a casa como si nada hubiera pasado. Después intenté llamarla varias veces. Quería escuchar su versión, o al menos obligarla a explicarme qué demonios había sido eso. Nunca me respondió.
Poco tiempo después le diagnosticaron cáncer, y por cruel o cobarde que suene, eso me dejó paralizada. Sentí que ya no podía abrir un conflicto así con alguien enferma, así que guardé silencio y dejé de hablarle por completo. El problema es que mi silencio ya empezó a notarse. Mi esposo hace poco me dijo que le parecía raro que ya no mencionara a Lidia ni le llamara como antes. Le respondí de forma vaga que algo pasó durante los días del funeral, pero no fui capaz de decir más. ¿Cómo iba a contarle algo tan grave si ni siquiera había confrontado antes a la persona que vi hacerlo? Ahora mi esposo quiere invitar a Lidia y a otra cuñada a nuestra casa de descanso por unos días. Solo de pensarlo se me revuelve el estómago. La odio por lo que vi, me da asco imaginarla sentada en mi mesa como si nada, y al mismo tiempo me atormenta otra idea peor, ¿y si esto no empezó esa noche? ¿Y si mientras Darío vivía en su casa ya pasaba algo inapropiado entre ellos? No estoy diciendo que mi hijo sea completamente inocente en todos los escenarios posibles, porque ya era adulto, pero esa noche estaba claramente intoxicado y ella era la tía, la dueña de la casa y la persona con más poder en esa dinámica. Para mí eso cambia todo. Si le cuento a mi esposo, también siento que Tomás tendría derecho a saberlo, y eso podría partir a la familia en dos para siempre. Llevo meses dándole vueltas, sintiéndome culpable por haber callado, por no proteger mejor a mi hijo y por no haber puesto el límite en el momento. No sé si primero debo hablar con Darío otra vez, si debo decírselo ya a mi esposo sin adornos, o si simplemente debo negarme a convivir con Lidia y aceptar que con eso destapo una bomba. Solo sé que seguir fingiendo me está enfermando por dentro. ¿Debería contarle toda la verdad a mi esposo antes de que invite a mi cuñada a nuestra casa? ¿Estoy mal por pensar que mi cuñada cruzó un límite gravísimo aunque mi hijo ya era adulto? Primero hablo con mi hijo a solas o con mi esposo y dejo que las consecuencias caigan donde tengan que caer. Respuesta 1. Habla primero con tu hijo, pero no de forma acusatoria. Pregúntale qué recuerda de ese año viviendo con ellos y de esa noche. Si estaba intoxicado y ella era la tía, hay una dinámica muy preocupante. Respuesta 2. Tu esposo necesita saberlo antes de meterla en su casa de vacaciones. No tienes que tener toda la investigación resuelta para poner un límite y decir con ella no me siento segura ni cómoda. Respuesta 3. Lo más grave no es solo el beso, sino que ella esperó a que él estuviera vulnerable y además era una figura de autoridad familiar. Eso merece una conversación seria y posiblemente decirle también al esposo de ella. Si te gustaron esas historias, suscríbete.